Buen día, profe. Nuestro equipo está conformado por mi compañero José Ángel López Domínguez y mi otro compañero Gilberto Hernán Alcántara. y su servidor Jonathan Gómez. Y a continuación le explicaremos nuestros códigos. Les describiré mi código de la primera tarea. Ok. Lo primero que hice fue importar las librerías que voy a utilizar. Después creé 3 funciones. La primera función la definimos como función nueva. Le indicamos que agregue una nueva lista de datos en el archivo datos.txt. La segunda función se llama agregar. Con ella podemos agregar datos de lectura y escritura en el archivo de datos.txt. Y la última función se llama leer. Con ella le indicamos el número de usuarios que hay en la base de datos y en el archivo txt, y nos regresa el número de campos y de usuario. Ok, declaramos el vector, la opción, importamos la librería NumPy y con un while le indicamos 7 acciones. La primera acción es crear archivo nuevo. La segunda es cargar vector. La tercera es agregar datos al vector. La cuarta es guardar datos del vector. La quinta es mostrar los datos del vector. Y la 6 es mostrar los resultados de los cálculos de la media aritmética, media armónica, media geométrica, la mediana, la moda, la varianza. Con la opción input le indicamos que ingrese la opción. Con la opción 1 le indicamos que introduzca el tamaño de datos y que ingrese los datos. Con un if en opción 2 le indicamos que cargue los datos del archivo y los cargue los datos en el vector. Con otro if en opción 3 le indicamos que agregue más datos al vector. Con otro if en opción 4 le indicamos que guarde los datos en el vector. Con el if en la opción 5 le indicamos que muestre los datos del vector. Y con la opción 6 le indicamos que muestre las siguientes medias. La primera sería que muestre la media aritmética, el resultado de la media armónica, también el resultado de la media geográfica, media geométrica, perdón. También indicamos que muestre la mediana, la moda y la varianza. A continuación correré el programa para comprobar que todo funcione correctamente. Al correrlo nos aparecen las 7 opciones que le indicamos en el menú. Le ingresaremos un archivo nuevo. Le indicamos con un 1. Nos dice que introduzcamos el tamaño de los datos. Le voy a poner que 6. El primer dato voy a poner que 5, 8, 4,
13, todos son números al azar. Eh, Le indicamos con la opción 2 que cargue los datos al archivo datos txt. Como vemos, acá ya los cargó. También le podemos agregar más datos al vector con la opción 3. El siguiente dato que le voy a agregar va a ser el 8. Y con el 4, con la opción 4 lo guardamos. Como podemos ver, ya en el archivo dato txt ya se agregó. Y con la opción 5 mostraré todos los datos. Con la opción 6 me muestra todas las operaciones de la media. Aquí está el resultado de la media aritmética, de la media armónica, de la media geométrica, de la mediana, de la moda y de la varianza. Si queremos seguir agregando números, lo podemos seguir haciendo. Y si no, pues ya podemos terminar el programa. En este caso ya lo voy a terminar. Con esto ya todo. Bueno, profe, este es mi programa para calcular pi mediante diferentes series. Como aquí están la serie clásica, la de Leibniz, la de Valley-Brown, la de Vagón y la de Bayes. Ahora nos vamos a ir a la terminal. Aquí en la terminal vamos a abrir nuestra tarea. Python. Ahora aquí vamos a elegir un límite superior, por decir un 3. Y aquí ya vamos a elegir una serie, por decir la serie de Vagón. La D. Y aquí nos da un aproximado que es 3.04. Vamos a elegir otra. Vamos a elegir la serie de Bayes. Aquí nos vemos que nos da exacto, que es 3.1415, 9. Y ahora vamos a modificar el límite superior. Y ahora elegimos otro, por decir un 4. Ahora vamos a elegir otra serie como la clásica. Y tenemos que también nos da aproximado. Y bueno, este sería mi video. Este es el código que usamos para la tarea 3. Comenzaremos con el de Arduino que le cargamos al Arduino. Por ejemplo, en esta línea estamos declarando la librería que usaremos, en este caso la DHT.h por el sensor que estamos usando específicamente. Aquí es el pin que usaremos para leer los datos. En esta línea estamos estableciendo la comunicación serial con nuestro sensor y en estas estamos leyendo los datos y guardando tanto de temperatura como humedad, y lo estamos guardando en dos variables flotantes, temp y umd respectivamente. En estas líneas estamos imprimiendo en el monitor serie tanto los valores ya obtenidos de temperatura como humedad para verificar que esté funcionando nuestro programa. Y le dimos un delay de 30.000 para que esto lo haga cada 30 segundos. Ahora vamos al monitor serie para ver que todo esté funcionando de manera correcta. Y aquí vemos que sí.
Esperaremos unos segundos para ver que lo siga haciendo y que dure 30. Bueno, aquí vemos que sí nos sigue tomando los valores. Por ejemplo, aquí ya cambió. El último fue de 27, casi 26.9 y de humedad 34. Ahora nos marcó 26. Nos sigue marcando la misma temperatura, pero ya en este caso ya bajó un poco la humedad. Así que nuestro programa está funcionando de manera correcta. Y ahora vamos al programa de Python. Bueno, lo primero que hicimos fue declarar las librerías que vamos a utilizar. En este caso serían todas estas. Todas las que tenemos aquí son las que vamos a utilizar para este programa. Después, en esta parte de código, tenemos la plantilla para la guide que vamos a estar haciendo. Después, dentro de la guide, creamos un botón que se llama botón gráfica, que esto nos sirve para graficar como la temperatura y la humedad. Y también declaramos un axis, que es para graficar el sensor, para mostrar los grados de la temperatura y el porcentaje, como tanto el tiempo. Después con el canvas mandamos a mostrar todos los datos de la temperatura y de la humedad en el axis. Bueno, ahora yo le voy a explicar esta parte, profe, que es para graficar los datos del sensor. Primero aquí declaramos nuestras variables y después aquí vamos a declarar lo que es el puerto para poder usarlo. En NewTest este significa para crear un TXT nuevo y en añadir va a ser para añadir los datos. Aquí vamos a crear vectores vacíos para tomar los datos del sensor y así guardarlos en el TXT. Ahora aquí nos lee lo que son las líneas del sensor y aquí nos toma los valores en estas dos líneas de la temperatura y la humedad. Esta línea nos sirve para colocar la fecha y la hora en la que fue tomada la temperatura, y esto lo mandamos al vector de temperatura, que es lo que vamos a usar más adelante. Aquí en esta parte mandamos plotear lo que son los datos de la temperatura y la humedad, tanto como el tiempo también. Y aquí lo mandamos dibujar para que nos muestre la gráfica, y aquí se cierra nuestra guide. Ahora la vamos a correr para comprobar. Ahora le damos en graficar y vemos que aquí nos empezó a tomar el primer dato y nos lo grafica en los puntos. Aquí nos pone que el rojo lo pusimos como temperatura y humedad el azul. Aquí nos muestra nuestro primer dato. Y ahora vamos a dejarlo un momento así para que nos grafique. Pues lo vamos a dejar las 2 horas que nos pide. Y bueno, aquí nos muestra nuestro primer dato. Nuestros primeros 2 datos nos grafica. Aquí vemos que no cambió lo que fue nada la temperatura ni la humedad. Siguió igual durante esos 30 segundos. Ahora veremos más adelante cómo nos grafica. Bueno, profe, y aquí el sensor ya estuvo tomando datos durante 2 horas. Aquí podemos ver nuestra gráfica y ahora vamos a detener el programa. Listo, ya lo detuvimos y vamos a ver el primer dato.
que tomó. Aquí lo tenemos, es a las 10:47 y el último fue a las 12:51, exactamente 2 horas y 3 minutos de tomando datos. Y ahora iremos al TXT. Aquí está, profe, los datos por fecha, hora, temperatura y humedad. Son los datos de 2 horas. Aquí, como puede ver, por ejemplo, este que es el día de hoy, 15, bueno, el día de ayer, como quien dice, 15 de junio del 22 a las 10:48. Y aquí tenemos nuestro TXT creado por el programa. Bueno, profe, yo le voy a explicar lo que es el problema 4. Aquí lo que hicimos fue, primero que nada, importar las librerías que se van a utilizar. También vamos a utilizar la de Color Map para el último inciso. Primero que nada declaramos lo que es nuestra guide y declaramos el tamaño de esta misma. Después aquí vamos a crear un listbox en esta función y aquí vamos a meter lo que son nuestros incisos. Con un scroll bar vamos a poner una barra deslizadora para que se vaya deslizando por nuestro listbox. Y estas son las etiquetas que les vamos a poner para nuestros botones. Y aquí vamos a colocar lo que son los dos entries, donde vamos a colocar los valores. Este es el entry 1 y este sería el entry 2. Y este sería nuestro botón para graficar. ¿Qué es? Ahora en esta parte vamos a mandar a plotear lo que son lo que nos va a mandar el botón hacia el access. Aquí vamos a hacer lo que son nuestras ecuaciones para cada una que se seleccione. O sea, con este if, si el texto es igual a exponencial, vamos a hacer nuestra ecuación, y así sería con todos. Y al final los mandamos plotear para que se muestre. Ahora pues vamos a correrlo. Ya lo tengo aquí abierto. Aquí ya tengo unos valores predeterminados. Con el exponencial vamos a graficar primero. Vemos que hace una curva. Ahora con la cuadrática lo graficamos. Nos deja casi una línea recta, casi, pero un poco curva. Y con la trigonométrica lo pusimos de forma senoidal. Aquí vemos que hace una onda. Y los múltiples gráficos en un eje, pues serían todos los gráficos. Y aquí nos va mostrando por color y le pusimos una leyenda, cuál es cuál, para identificarlos. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Bueno, profe, este es el código del problema 6. Nosotros comenzamos creando un archivo CSV con los datos de la ciudad o país del país que escogimos.
y lo íbamos a hacer en Excel, pero terminamos usando FreeOffice porque tuvimos algunos problemas en Excel. Pero aquí está el archivo, se llama temp6.csv. Y bueno, vamos al código. Aquí en el código comenzamos importando el archivo para después agregar las librerías que usaremos. En esta línea leemos el archivo .csv y guardamos los datos de day y temp del archivo CSV en las variables día y temperatura respectivamente. Después las leemos del archivo como una lista para trabajar con él, y en esta parte lo ploteamos, y así lo hacemos con los demás años que escogimos. En este caso del 95 al 99 fueron 5 años. Aquí podemos ver. Y ya en la última parte vamos a sacarle promedio a 10 años, los 5 que escogimos y otros 10 del 95 al 2000, del 95 al 2004. Primero leemos los datos de cada año, en este caso son 10, y después le sacamos el promedio. Después lo ploteamos y aquí tenemos los 10 datos de los 10 años, sus promedios. Aquí podemos ver en la gráfica, y eso sería todo.